Otra noche larga y agotadora de mesero en el restaurante por fin había terminado. Ya casi era medianoche y me iba para mi casa. La calle estaba bien oscura, aunque las luces de la calle zumbaban suavecito sobre mi cabeza. Sin aliento por el aire cálido del verano, caminé hacia el final de la calle, donde estaba la casa de mi abuela, el lugar donde había estado viviendo por como un año ya. Me mudé 2 años después de que ella se fue, una vez que me di cuenta de que la universidad y estudiar sin parar no eran para mí. Ya basta de andar de mesa en mesa. Hora de dormir, murmuré cuando llegué a la puerta. Justo cuando metí la llave en la cerradura, un sonido silencioso, pero bastante claro, resonó desde adentro. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. 3 toques lentos. Desde adentro de la puerta. Estás escuchando cosas, Esteve, pensé, aunque los nervios me saltaron. De verdad necesitaba dormir. A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza después de apenas dormir 5 horas de sueño inquieto. Por la tarde, me alisté y me fui al trabajo. El restaurante me recibió con el caos de siempre, clientes hablando unos encima de otros, meseros corriendo con platos y bebidas. Saludé a unos cuantos compañeros de trabajo, ellos me saludaron de vuelta. En el vestuario me encontré con Gary, otro mesero y mi mejor amigo. ¿Qué onda, Esteve?, preguntó, alegre como siempre. Nada, mano, le dije. ¿Listo para discutir con las Kerens ricas otra vez? Él sonrió. Tenemos que decirle al jefe que ponga un letrero de no se permiten Kerens. Se dio una palmada en la frente. Tío, ayer fue brutal. No tengo idea de cómo no me despidieron. Lo manejaste bien, le dije, dándole una palmadita en el hombro. Sobrevivamos otro día. Trato hecho, respondió, atándose el delantal. La mesa 6 acaba de sentarse. A darle. La noche transcurrió sin problemas. Los clientes iban y venían, contentos con la comida y el servicio. Había un montón de trabajo, pero casi no me sentía cansado gracias a las 4 tazas de café que me había metido durante el día. Cuando terminó el turno, Gary se ofreció a llevarme a casa. Gracias por el aventón, tío, le dije cuando me bajé. De nada, respondió, asomándose por la ventana. Invítame una chela mañana. Se rió. Trato hecho. Mañana vemos el partido, ¿te acuerdas? Gary no respondió. Frunció el ceño, sus ojos se movían de izquierda a derecha. ¿Qué pasa?, pregunté. Ven acá, susurró, haciéndome señas para que me acercara. Se quedó mirando un punto frente a mi casa. Hay alguien parado allá. Miré pero no pude ver nada. ¿Dónde? Detrás de ese árbol, dijo, señalando. Y entonces lo vi. La mitad de una figura con forma humana, escondida en la sombra detrás del árbol en el jardín de mi vecino. Sin detalles en absoluto. Solo una forma. Madre de Dios, murmuré. Gary de repente se puso de pie y abrió la cajuela. Sacó 2 llaves inglesas y me lanzó una. Cúbreme, dijo, con urgencia en la voz. Oye. ¿Quién eres?, gritó Gary mientras nos acercábamos. Sal a la luz. La figura no se movió. Gary, no estoy seguro de que esto sea buena idea. Entonces la figura se deslizó completamente detrás del árbol. Corrimos por ambos lados, y no encontramos nada. Eso es imposible, dijo Gary, frustrado. Simplemente, desapareció. Parece que sí, respondí, igual de confundido. Pasaron unos días. El trabajo seguía igual. En casa, hacía las cosas que me hacían feliz. Salía a tomar algo con mis compañeros de trabajo. Todo se sentía normal, como si nunca hubiera escuchado los golpes ni visto la sombra. Sabía que no estaba loco. Gary también lo había visto. En mi día libre, decidí pasar la noche en casa con unos tacos a domicilio y una buena película. Una vez que llegó la comida, me acomodé en el sofá y encendí la tele. Noche perfecta para relajarme. Entonces lo sentí. Un aliento helado en la nuca. Me levanté de un salto. Algo estaba aquí. Algo que me heló hasta los huesos. La imagen de la tele empezó a fallar, luego se apagó por completo. Algo andaba mal. Revisé la casa. Ninguna puerta abierta.
Ninguna ventana abierta. Y el viento frío en pleno verano de Texas no tenía sentido. De camino de vuelta a la sala, me detuve frente a la puerta del dormitorio de mi abuela. No estaba seguro de si debía entrar. Algo dentro de mí se resistía, tal vez el dolor, tal vez el respeto. La abrí de todas formas. Encendí la luz. Todo estaba exactamente como lo había dejado hace 3 años, el viejo escritorio de madera, el armario, la cama bien hecha, objetos personales y libros polvorientos en una estantería. Di un paso cauteloso hacia la ventana y tropecé con el borde doblado de la alfombra. Caí hacia adelante, agarrándome de la estantería. Algo pesado cayó al suelo con un golpe sordo. Supe al instante lo que era. Una estatua dorada de un hombre musculoso con cabeza de perro o lobo. Vieja. El baño de oro saltado en muchos lugares. Alrededor de su cuello había un collar de perlas. En una mano sostenía un báculo, sentado con las piernas cruzadas sobre una base redonda, como si estuviera custodiando algo. No puede ser que lo haya guardado después de tanto tiempo, susurré. Era la estatua que me aterrorizaba de niño. Cada vez que visitábamos a mi abuela, siempre la escondía para que no la viera, aunque claramente la adoraba. Nunca entendí por qué. Volví a poner la estatua y salí de la habitación. Al día siguiente, después de mi turno de la mañana, Gary y yo nos sentamos en un bar a tomar unas cervezas frías y refrescantes, con el sol de Texas brillando afuera. Por cierto, dijo Gary, ¿has vuelto a ver a ese tipo? ¿El que se esconde? No, dije. No ha aparecido desde entonces. ¿Alguna idea de quién podría ser? Ni idea. Probablemente algún adolescente que se escapa por la ventana de su novia. Tal vez, se rió Gary. Lo miré y algo no me cuadraba. Su cara parecía cambiar de forma y su piel pintada como una piedra. Solo ten cuidado, dijo, con la voz de repente más profunda, duplicada. Si algo pasa, corre. Me quedé helado. Entonces Gary parpadeó. O sea, si fuera solo un adolescente, un compañero de papá lo habría perseguido, ¿verdad? Volvió a ser el mismo. Ah, dije, fingiendo que me daba cuenta tarde. Sí, cierto. ¿Estás bien, mano?, preguntó. Pareces distante. Estoy bien. Solo cansado. Pero sabía que no era solo cansancio. Era de noche y acababa de salir del restaurante para ir a casa. Hacía bastante calor. En cuanto llegué a la siguiente cuadra, vi la silueta parada en el pasaje entre 2 edificios. Cuerpo humano, y la cabeza un poco demasiado ancha, pero aún no estaba claro para distinguir los contornos. Concentré mi mirada, y se distorsionó, como una señal de televisión distorsionada. Unas cuadras más tarde, lo vi de nuevo parado junto a un poste de luz. Y de nuevo, cuerpo humano con una cabeza poco clara y grande. Parecía como si me observara desde la distancia, pero no pude distinguir ningún detalle para estar seguro. Simplemente se quedó quieto. Llegué a casa, cerré la puerta con llave y me metí en la ducha. Era refrescante después de una larga y agotadora tarde. Quería paz y nada más. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. 3 golpes lentos en la puerta del baño. La sensación de frescura se convirtió instantáneamente en una situación de lucha o huida. Salí del baño en bata, agarré el calzador de metal y empecé a mirar a mi alrededor. Fuera lo que fuera, tenía que estar cerca. La luz del pasillo empezó a parpadear, luego la bombilla explotó. Me estremecí ante el sonido. La tele del salón se encendió sola, luego se apagó. De repente, todas las luces de la casa empezaron a parpadear. Bienvenidos al Upside Down, bromeé nervioso. Entonces noté una silueta que pasaba corriendo detrás de mí, dirigiéndose hacia las escaleras del piso superior, hacia mi dormitorio. Subí las escaleras y vi a la cosa parada en medio del pasillo. Una silueta alta y oscura con forma humana. ¿Qué eres?, pregunté. ¿Qué quieres de mí? Estaba tan aterrorizado como desesperado por obtener respuestas. La figura se quedó allí, completamente inmóvil. Era como si me estuviera mirando fijamente. Pero ahora podía ver su cabeza. Era la cabeza de un lobo o un perro, ancha y peluda, con orejas puntiagudas y un hocico, y unos penetrantes ojos verde esmeralda. Los otros detalles también se hicieron más claros.
Su cuerpo era masculino y musculoso, y llevaba un collar de perlas alrededor del cuello, igual que la estatua de mi abuela. También había un báculo atado a su espalda. Me quedé congelado, incapaz de acercarme o huir. Un viento frío rugía por la habitación, y yo temblaba, tanto por el frío como por el miedo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces escuché un susurro. Ten cuidado. Cuando suceda, corre. En cuanto terminó, el viento se intensificó como una tormenta, y luego silencio. Todo se quedó quieto, y la figura se había ido. Todo lo que quedaba era la puerta de mi habitación abierta y la ventana abierta. ¿Qué quería decir esa cosa? Inmediatamente fui a la habitación de mi abuela y empecé a rebuscar entre sus pertenencias. Encontré el viejo diario de mi abuelo, había muerto muchos años antes de que yo naciera. Después de mucho tiempo hojeando páginas y leyendo, por fin encontré cómo había obtenido la estatua, la había encontrado en una playa cerca de la bahía donde solía ir a pescar. Mucho más tarde, unos ladrones armados irrumpieron en su casa, esta misma casa. La estatua cobró vida y ahuyentó a los ladrones, pero no sin antes aparecer como una sombra durante una semana antes. Más tarde, cuando sufrieron un accidente de coche, la misma estatua los sacó del vehículo destrozado. Después de hablar con una vidente, les dijeron que la estatua tenía un espíritu ligado que los protegería del mal siempre que la conservaran, y que seguiría siendo un guardián leal mientras durara el linaje familiar. Ahora entendía que la cosa que había visto en realidad estaba tratando de protegerme de algo peligroso que aún estaba por venir. A la noche siguiente, estaba trabajando en el restaurante. El mismo ruido de siempre, los invitados hablando, los cubiertos chocando, música suave y agradable. Todo parecía normal, aunque sabía que algo iba a pasar. Noté a un hombre con traje sentado solo en una mesa. No paraba de poner el teléfono en la oreja y mirar a su alrededor. Vigílalo, le susurré a Gary cuando me lo encontré en el comedor. ¿Por qué, Esteve?, preguntó Gary, confundido. Me estás asustando. Solo vigílalo, respondí brevemente y me dirigí a la cocina para recoger los pedidos de comida. En cuanto entré en la cocina, el joven ayudante de cocina, Henry, vino corriendo y chocó conmigo. Cuidado, chico, le dije. Lo siento, Esteve, respondió Henry alegremente y salió corriendo. Claramente tenía prisa. Todo en el comedor parecía normal. El hombre del traje se había ido. Encontré a Gary. ¿A dónde diablos se fue?, pregunté. Se fue. Le cobré la comida y dejó una buena propina. Vale, dije, asintiendo. Por cierto, ¿qué pasa con Henry?, preguntó Gary. Ni idea. Acaba de salir corriendo de la cocina. Creo que salió y todavía no ha vuelto. Disculpe, gritó una anciana. Hace un poco de frío aquí. ¿Podría apagar el aire acondicionado? Sí, enseguida, señora, respondió Gary. Luego se volvió hacia mí, confundido. ¿Por casualidad encendiste el aire acondicionado? No, ha estado apagado durante una hora, dije. Me estremecí cuando una ola de frío me envolvió también. La cosa estaba aquí. ¿Sentiste eso?, preguntó Gary, frotándose los hombros. Sí. Solo vigila cualquier cosa inusual. ¿Qué quieres decir? Gary parecía confundido. Larga historia. Te lo explicaré luego. Seguí trabajando, sirviendo a los invitados. Nuevas caras iban y venían, y yo buscaba al culpable entre ellas. La paranoia se había apoderado de mí. Noté que Henry volvía a la cocina. De repente, se fue la luz y la oscuridad total cayó sobre el restaurante. Los gritos de pánico resonaron entre los invitados. Por favor, manténganse tranquilos, gritó Gary, tratando de calmar a todos. Un pequeño corte de luz. Se arreglará pronto. Me dirigí hacia el almacén junto a la cocina. Me encontré con Henry cuando salía. Lo más probable es que él hubiera cortado la luz. ¿Qué hiciste?, lo agarré por el cuello, furioso. Corre, dijo. Si quieres vivir, corre. Luego se soltó de mi agarre y huyó. Encontré el interruptor de la luz. Estaba dañado, lo que significaba que no podía volver a encenderlo. Por la puerta trasera, vi a dos personas entrar silenciosamente y con cautela. Agarré un extintor de incendios y se lo rocié en la cara.
Uno de ellos consiguió quitármelo de las manos y estaba a punto de golpearme en la cabeza. «Cuidado, que viene el tren de carga», gritó Gary, empujando un carrito lleno de platos y estrellando a los dos intrusos contra el almacén. Me levanté y los encerré dentro. «¿Estás bien, mano?», preguntó Gary. «Genial. ¿Y tú?». Regresamos al comedor, donde Henry había sacado una pistola y estaba disparando al techo. «Denme todo el dinero», gritó a los invitados. Hubo un fuerte choque desde la cocina, y los dos intrusos salieron, con armas en la mano, tomando rehenes. De repente, un viento frío recorrió la habitación, y una silueta oscura empezó a correr por todas partes. Primero derribó a Henry, luego fue tras los otros dos, que soltaron a los rehenes. «Esto es todo», le dije a Gary. «La sombra que vimos. Me ha visitado muchas veces. Nos protegerá a todos». «Genial», dijo Gary, demasiado aturdido para hacer ninguna pregunta. Los dos intrusos dispararon salvajemente, pero fue inútil, no pudieron dispararle a la silueta. Entonces la silueta empezó a arrastrarlos, junto con Henry por el suelo, y hacia la entrada principal, justo cuando llegaba la policía. La policía se encargó del ayudante de cocina y de sus dos amigos mientras la silueta aparecía al otro lado de la calle, simplemente observando. Sacó su báculo y se sentó en la acera, orgulloso. El trabajo estaba hecho. A la mañana siguiente, Gary y yo nos reunimos en el parque cerca del restaurante, con tazas de café caliente de plástico en la mano. Gary ya no estaba bromeando. Quería respuestas. «Me vas a decir que no me imaginé lo que pasó anoche, ¿verdad?». Le conté todo. Sobre mi abuela y mi abuelo, sobre la habitación que nunca quise abrir, sobre la estatua, sobre la silueta que me había seguido mucho antes de que nos salvara la vida. No estaba allí para atormentarme, estaba allí para protegerme. Para protegerme como descendiente de mi abuelo. Gary escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, «Qué bueno que esté de nuestro lado». Levantó su taza de café. «Salud en ese nombre». Y sí, brindamos con café. Todavía no puedo creer que mi familia haya tenido un guardián de otro mundo durante todos estos años. Suena a locura, pero es verdad. Me alegro de que sea útil. Ese mismo día, en cuanto llegué a casa, saqué la estatua de su estantería polvorienta. La limpié y la coloqué en el salón, en un lugar digno de ella, en la cómoda, como si fuera su propio pedestal, para vigilar en las buenas y en las malas, totalmente silenciosa. Hasta que se manifieste de nuevo a través de las sombras. Ahora sabía por qué mi abuela adoraba tanto la estatua.